Suscríbete a este canal y adquiere los libros de Sacerdote del Diablo a Ministro de Jesucristo y La Montaña de Sorte y el Culto a María Leonza, que dice la Biblia, y los demás libros los puedes adquirir a través de Amazon. Los enlaces de compra están en la descripción de este vídeo. Continuamos el tema de Jezabel leyendo en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a analizar este punto donde dice enseña a mis siervos a fornicar. Primero queremos saber qué es fornicación. La palabra fornicación proviene del término griego porneia, que en español significa pornografía. Y en la escritura se refiere para cualquier conducta sexual impura que ocurre fuera de los límites de un pacto matrimonial. Y además es un término general para la inmoralidad sexual. Y está en la lista de pecados, como dice en Romanos 1:29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios y contienda, engaños y malignidades. Vemos que la fornicación también viola el séptimo mandamiento. Es un pecado, donde dice Éxodo 24, dice no cometerás adulterio. Que adulterio y fornicación no es lo mismo. Sí, la fornicación incluye el adulterio, que es el acto de una persona casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Entonces, por eso dice también adulterio. Este mandamiento que Dios ordenó en Éxodo tenía como objetivo y tiene como objetivo proteger la integridad de la familia y la unión matrimonial. Dios diseñó el sexo para el matrimonio y el matrimonio para ser una institución santa, preciada y honrada. La Biblia insta a la fidelidad dentro del matrimonio o a enfrentar el castigo. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quienes persisten en la fornicación no heredarán el reino de los cielos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo dice Dios en su palabra. Una de las condiciones de que los gentiles fueran aceptados en la iglesia primitiva fue que les ordenaron que abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardáis bien haréis, pasarlo bien. Eso está en Hechos 15:29. Esa es una de las ordenanzas donde está incluida no fornicarás. Según el apóstol Pablo, dice que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Porque el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios le ha dado. Sabemos que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces no está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, se junte con una prostituta. Pues al tener relaciones con ella se hacen un solo cuerpo, así lo dice la Biblia. Los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Les comenté que la palabra fornicación estaba incluida en esa palabra de inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual también significa porneia, que se traduce como prostitución, fornicación e idolatría. Esto quiere decir que es una renuncia a la pureza sexual, la inmoralidad sexual.
y se utiliza principalmente para las relaciones sexuales prematrimoniales. Esta palabra griega la obtenemos en el español, que quiere decir porneia, es la pornografía, que proviene del concepto vender. O sea, cuando usted hace la palabra, la inmoralidad sexual es vender. Cuando usamos nuestros cuerpos físicos para fines inmorales, estamos imitando la adoración pagana al profanar el santo templo de Dios con actos que él llama detestables. La adoración de ídolos paganos a menudo implicaba actos sexuales, perversos e inmorales, realizados en ese templo. Los cuerpos de los creyentes y prácticas sexuales pervertidas y inmoralidad sexual, y los que son del cuerpo de Cristo tienen que mantener la pureza de sus cuerpos. Y la fornicación está catalogada como una obra de la carne, no son fruto del espíritu, sino porque dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y continúa la lista. Las personas que tienen el entendimiento entenebrecido, Dios los entregó a la ignorancia de su corazón, y ellos se dedicaron perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, como le dice Efesios 4:19. Cuando una persona, a través de la fornicación o del adulterio, está continuamente haciendo esas obras de la carne, se pone sucio, contaminado su cuerpo, y esa persona es inadecuada y no es apta. Cuando una persona está practicando la fornicación, su cuerpo se ensucia espiritualmente y hace que la persona no sea apta para entrar en la presencia de Dios. Y si persiste en esa inmoralidad e impureza sin arrepentirse, no puede entrar en la presencia de Dios jamás. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las consecuencias que tiene de pecar contra el propio cuerpo es dañar el templo del Espíritu Santo y no hacerle una persona apta para tener una comunión íntima con Dios. Sí la puede lograr, pero arrepintiéndose de ese pecado. También las consecuencias de la fornicación y del adulterio trae destrucción interna y física al cuerpo, culpabilidad, trae enfermedades, pérdida del honor y el daño a la relación con Dios, que es lo más importante, afectando a la persona de manera única y profunda. Cuando hablamos de daño físico y enfermedades, eso quiere decir contagio de enfermedades físicas y degradación de la salud corporal. Cuando se habla de la destrucción interna, se describe como un suicidio lento que destruye la paz mental y el honor y la dignidad de la persona. Al sentirse mal haciendo eso, contaminación del templo también, al ser cuerpo morada del Espíritu Santo, la inmoralidad sexual lo contamina y viola la unión sagrada con Dios. También produce efectos emocionales y espirituales, produce angustia, culpa, confusión, vergüenza, afectando la relación con Dios y con su prójimo, en tal caso con su pareja y con las personas que los conocen. Consecuencias a largo plazo. Aunque Dios perdona, las acciones pecaminosas pueden traer repercusiones duraderas en la vida de la persona y su familia. Te voy a hacer esta pregunta a ti. ¿Qué sentirías si la persona que amas, que cuidas, que le provees, que estás para él o para ella en cualquier circunstancia, a la que le has sido fiel, nunca le has fallado, te entera que te es infiel? Te sentirías de seguro defraudado, triste, enojado, ganas de vengarte y desanimado. Esto es una realidad.
Y ahora te hago otras preguntas. Si tú sientes eso, siendo un ser humano, ¿has pensado qué siente Dios? Que sabe aún cuando estás pensando en fallar, sabe tus intenciones y cuando lo realizas. ¿Por qué le estás haciendo infiel a Dios? Porque tú eres la esposa de Cristo, o sea, tú y todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, que han creído en Cristo, ellos son su cuerpo, miembros de su cuerpo, y también son la esposa de Cristo, porque Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y al tú tener relaciones fuera del matrimonio, en una condición ilegal que Dios no ha permitido, le estás siendo infiel a Cristo. En Efesios 5:25 Dios nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a él mismo, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, Cristo ve a la iglesia como su esposa. Entonces, por eso es que dice, para cuidarla, lavarla, presentársela sin mancha y sin arruga. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Usted. ¿Quién es su esposa? Todos los que son miembros del cuerpo de Cristo, todos los que pertenecen a la iglesia, que han creído en Dios, en el Señor Jesucristo. Por esta causa es que Dios prohíbe y no le agrada, como Jezabel enseña a su siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos que el sexo y la idolatría van unidas. En la antigüedad y en estos tiempos también, el culto que se le da a la idolatría es a través del sexo pervertido, de una vida impura, contaminada, sucia. Mientras mantengamos la vida más sucia, más adoración se le dan a esos ídolos. En ese tiempo la adoración iba dirigida a Baal, Astarte y Apolo en sus templos. La adoración que ellos exigían era ensuciarse su cuerpo con fornicación, con adulterio, con homosexualidad y toda clase de impurezas sexuales que hayan. Ese es su culto. Y a diferencia de Dios, que el culto es la pureza y la pureza de sus cuerpos, que no se entreguen a esas prácticas, que todas las prácticas sexuales están guiadas a la idolatría de adorar un Dios sexual. La idolatría se define como la adoración de cualquier cosa que no sea el único y verdadero Dios, siendo considerada una ofensa grave y raíz de todo pecado. Una violación directa de los mandamientos implica desviar la devoción debida de nuestro Creador hacia objetos falsos, los cuales se consideran vanidades sin poder espiritual real. Implica tanto la veneración de imágenes físicas como la entrega del corazón a ídolos modernos, que son el dinero, poder y deseos. En Ezequiel 14, de 2 al 3 dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En Éxodo 32:4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición
Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí estamos viendo la prohibición en Éxodo 20, desde el 3 en adelante. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí en estos versículos que hemos escuchado, estamos viendo de que la idolatría no solamente de objetos físicos, sino idolatría también de los hombres. Podemos idolatrar a los hombres, al poder, al dinero, a los placeres, muchas clases de idolatría, pero cosas que Dios las prohíbe. La idolatría Dios la tiene catalogada como obras de la carne. La vemos en Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejía. Voy a leérsela también en la versión en el lenguaje actual. Dice en Gálatas 5:19 en adelante, dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dice: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Fomentar la idolatría es una de las características de Jezabel. Posicionan a los pastores públicamente a través de las redes sociales o televisión y tú lo veas como ídolo. Y las ovejas bajan la guardia y estos creyentes inmaduros comienzan a aceptar sus prédicas como algo absoluto, tolerar todo, y rara vez abren la Biblia para comparar si lo que están escuchando es la palabra de Dios, y los hacen presa fácil. Por eso aquí las enseñanzas que yo estoy dando, aquí yo siempre comparo lo que digo con las escrituras para que veamos que no es algo que yo estoy inventando, algo que yo estoy diciendo, sino que es algo que dice Dios, y usted lo puede comprobar buscando también en su Biblia, comprobando las enseñanzas y sacando también sus propias conclusiones. El apóstol Pablo lo advirtió de hacer ídolos espirituales. En 1 Corintios 1:10 de en adelante dice: ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? En este versículo podemos sacar la conclusión de que estaban guiados por las obras de la carne, porque la obra de la carne habla de divisiones y también de idolatría. Vemos que ellos estaban idolatrando a estos hombres como ídolos espirituales, pero vemos aquí que el apóstol Pablo le corrige esto. Porque lo malo es que usted, siendo líder, usted lo idolatren y usted no le corrija a los creyentes
a dirigir su atención y su devoción es a Cristo, que solamente usted es un instrumento, un siervo de Dios, puesto para enseñar, pero el tema central, la idea central, la persona central aquí es Cristo. Adorar líderes espirituales pueden llevar a la desunión, al orgullo y todo tipo de engaño. No por esto que estemos diciendo que ahí no hay que es malo admirar un ministro de Dios dedicado a su obra y su pueblo. No es malo. No con la intención de tenerlo como un Dios. Porque cuando idolatramos a alguien se crea una imagen falsa y se genera la percepción de que la persona venerada no puede hacer nada malo. Y cuando esa persona idolatrada falla o comete un pecado, la persona que lo idolatra cae, se siente totalmente desilusionado, decepcionado. Entonces, cuando los creyentes ponen más fe en el pastor que Jesús, su fe se ve sacudida cuando caen sus ídolos. Ya vimos el trabajo que hace Jezabel de los creyentes al líder. Ahora veremos el trabajo que hace Jezabel con los pastores, con los líderes. Ahora Jezabel trabaja en la codicia del pastor y se propone ayudarlo a conseguir lo que quiere. Así como la reina Jezabel vio la codicia en el corazón de Acab y lo ayudó a conseguir el viñedo de Naboc en 1 Reyes 21. Sabemos no de manera legal, sino con maldad, engaños, mentiras y usurpación de autoridad. El pastor, seducido por la codicia, entrega su autoridad a Jezabel, y debido a que la religión, o sea, los miembros, lo han convertido en un ídolo, comienza a comercializar el evangelio. A través de profecías prometedoras, unción o avances, y siembra la semilla del dinero. Voy a leerle en 2 de Pedro 2:1-3 en la versión actual. Dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros, enviados por Dios, sin serlo. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoja. Por culpa de ello, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlo desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Hay iglesias que los pastores han tomado el lugar de Jesús. En lugar de correr al trono de Dios, los miembros corren al pastor. Él debe de buscar la palabra de verdad en la escritura, buscan y toman lo que dice el pastor como una verdad absoluta. Lo toman su palabra como si fuera el evangelio, sea cierto o no. Estos pastores que entregaron su autoridad a Jezabel, su enseñanza son mensajes de superación, de autoayuda, de dinero, de diversión, mas no de crecimiento espiritual. Están estancados. No aumentan su conocimiento acerca de Cristo y menos a sus miembros tampoco. Les digo como le dijo el apóstol Pablo en su tiempo a sus discípulos, se los digo ahora. 2 de Corintios 11:3-4. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros le hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. ¿Cuáles son los falsos evangelios? Uno de los tantos. No hay infierno, todos vamos al cielo,
ganemos el cielo solo por buenas obras, mientras el dueño de la obra no lo tomamos en cuenta, tenemos licencia para pecar, Jesús ya pagó la deuda, la pena. Otro evangelio que propaga Jezabel es hacerse rico rápidamente. Usan el texto de Lucas 6:38. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. De aquí algunos empiezan que tuvieron una visión profética, que se comprometan a sembrar $700, que tendrán un avance financiero, si da una semilla de $50 recibirá $1000, y esto está disponible solo para 100 personas. Apúrate, haz tu promesa para recibir tu oración ungida y toda clase de material ungido que tenga. No es que estamos en desacuerdo con la riqueza, no, porque Dios nos ha llamado a ser unas personas prósperas, pero en el orden, no en ese desorden. O sea, que tengamos más prioridad y más deseos del dinero que de crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente viene atrás del dinero, la ley que Dios dice. Dice, primeramente, busca el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas le serán añadidas. Bueno, lo que usted necesite, dinero, casas, todo. También otra clase de ídolo podrían ser tus hijos, tu auto, o sea, son cosas que podría ser los jugadores de fútbol, una adoración que tienen con esos jugadores, entre otras cosas. Bueno, continuamos con esta enseñanza en el próximo video. Si quieres enviar tu siembra, tu apoyo a este ministerio, te lo agradezco de corazón y el Señor te lo multiplicará. Las cuentas están en la descripción de este video.